Diga conmigo, adictos. Voy a procurar irme despacio, quizás la enseñanza sea un poquito abundante, pero yo le quiero pedir que tome notas, porque este mensaje también es para ti. Diga conmigo, este mensaje no es para el que no vino, es para mí. Amén, familia. En la actualidad, en muchas reuniones, háblese de iglesia, háblese de una reunión familiar, es típico que ya las personas no hablen. ¿Por qué? Porque todas se enfocan en el celular. ¿A poco no? Mandando mensajes, checando Facebook, checando algún correo, porque seguramente por ahí algún oyente me dirá, yo checo mi correo, pastor. Y yo quiero poner una base aquí. Esto se ha vuelto un factor común en cada una de las familias. Quiero que veas esto, aquellos que son antes de mi generación y aún los que son de mi generación me darán la razón. Antes solamente existían 4 canales de televisión. Ahora existen miles. Es más, vámonos más allá. Aquí hay personas que en sus tiempos ni siquiera había tele. Es decir, que estamos hablando de una generación que está excesivamente estimulada. Mira, quiero hablarte de algo. Antes, si nos portábamos mal, ¿a poco no tus papás te mandaban y te vas encerrado a tu cuarto? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque no existía el estímulo que ahora hay de que en tu cuarto tuvieras internet, tuvieras YouTube, tuvieras Facebook, tuvieras celular, tuvieras videojuegos, tuvieras todo lo que hoy tienes en casa. Es decir, que cuando tus papás te mandaban a tu cuarto encerrado, era como un encierro en solitario. ¿A poco no? Era como una prisión chiquita en tu casa. ¿Hay alguien que se conecte conmigo o ya estoy muy viejo? Amén de está viejo, pastor, o amén de yo también lo viví. Estamos juntos. Es decir, familia, que las generaciones van siendo transformadas. Y si lo vemos desde otro punto, la generación en la que estamos viviendo está demasiado estimulada. Y nos deja ver que esta generación es una generación de adictos. Es decir, quizás para ti escuchar la palabra adicto es muy fuerte porque lo relacionas con aquella persona alcohólica, con aquella persona drogadicta que necesita rehabilitación. Pero la realidad es que no. La realidad es que esta generación es adicta. No porque no haya un dedo que te esté señalando, no significa que no seas adicto. Y te voy a explicar por qué. Porque todos necesitamos, ya no es, bueno, voy a buscar, todos necesitamos tener algo entre las manos, llenar nuestra mente con información o que exista algo que nos distraiga o nos entretenga. Y un ejemplo claro de esto es la familia. En una comida familiar, en una hora de comida, no pueden resistir tener delante de sus ojos una pantalla. ¿Por qué? Porque es una generación que es adicta al entretenimiento. Pero si nos vamos más allá, lo trágico de las adicciones no es el hecho de la adicción como tal, es que el adicto no se da cuenta del daño que se está haciendo y el daño que está produciendo en la gente que le rodea. Mi familia pasó por graves adicciones, al punto de que a mis padres les costó su matrimonio y al punto de que a mi propio padre le costó la vida su adicción. Pero lo malo es que no nos consideramos adictos porque la gente no nos está señalando como tal. ¿Por qué? Porque estamos pensando, él es adicto porque tiene problemas con la marihuana.
tiene problemas con las metanfetaminas. Por eso es necesario que hoy pongamos dos puntos importantes. El primero es, para hablar de adicciones, necesitamos ampliar nuestro espectro de entendimiento. Y el segundo punto, quiero recordarte que yo fui adicto. Hoy soy salvo en Jesucristo y sé con autoridad el tema del cual te quiero hablar. Una adicción, familia, es todo aquello que no puedes vivir sin él. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando olvido el celular en mi casa, me siento desnudo. ¿A poco tú no? Sales sin el celular y no importa que no traiga chones, pero el celular me falta. La adicción es sinónimo de esclavitud. ¿Sinónimo de esclavitud a qué? A un hábito que no puedes romper, a una persona de la cual no te puedes alejar, a una conducta a la cual no puedes dejar de estar haciendo continuamente. Y cualquiera de las anteriores te va a llevar a un enfoque el cual te va a destruir. Las adicciones son el resultado de una alma sedienta. Una persona que es adicta automáticamente se enrola en una espiral el cual no tiene fondo. Y siempre la caída es a la destrucción. ¿Y cómo lo sabemos? Un adicto normalmente tiene una promesa personal, una promesa interna en la cual dice, no lo voy a volver a hacer. ¿Y sabes cuál es el resultado de la adicción? De que tú comienzas a sentirte aplastado, ridiculizado, que hay cosas que estás viendo, mi matrimonio tiene conflictos, pero no solo eso, ya no sientes a Dios, tu relación espiritual se ha roto. Es más, quiero que lo veamos desde otro punto de vista. Las adicciones son poderosas, pero también son ilógicas. Si tú en tu juicio cabal te dijeran, aquí hay una pistola, ve y mátate, ¿lo harías? No. ¿Por qué? Porque si somos inteligentes, nunca escogeríamos el trayecto que nos llevara a la muerte. Las adicciones pueden durar un día, meses, semanas, años, pero también toda la vida. Es muy típico escuchar de una persona que tiene una adicción, sea una adicción a una persona, un codependiente, una adicción a una sustancia, un adicto a una droga. Pero también es muy típico escuchar cosas como, no pasa nada, yo lo puedo controlar, yo lo puedo superar. No hay nada bajo destrucción, yo saldré victorioso. Y quiero decirte algo, mi padre nunca quiso destruir su matrimonio, porque yo estoy seguro que él amaba a mi madre. Mi padre nunca quiso apartarse de su hijo, porque estoy seguro que él me amaba. Pero su adicción le hizo hacer justo lo que él no quería hacer. Necesitamos comprender que el adicto, lo primero que tiene que entender es que él está hundido en un problema. Pero te digo un secreto, muy pocas veces o casi nulas ocasiones sucede esto. Una persona adicta celebra su victoria cada día diciendo, bueno, ya llevo 3 días, ya llevo 4 ocasiones que no caigo en esto, pero te digo algo, más tardó en celebrar que en volver a caer en lo mismo. Si tú has pasado por algún problema de adicción, sabrás que el trayecto de las adicciones es una carrera de altibajos. Pero no solo eso, es un trayecto donde hay grandes dificultades, frustraciones, confusión, culpa, que no solamente le está viviendo el adicto, sino todos los que le rodean. Por eso,
No importando tu problema de adicción, si sea una sustancia, si sea una persona, si sea un hábito, el patrón de conducta siempre va a ser el mismo. Y te lo quiero ir explicando. Por ejemplo, un adicto a la marihuana, al alcohol, a la metanfetamina, al éxtasis, a la cocaína, lo único que ven es: yo lo uso como un detonante de la diversión. Para otros, su droga preferida son los analgésicos, las pastillas para el dolor, las pastillas para dormir. Para otros, su adicción es el dinero. Tienen dinero, pero quieren más y nunca les es suficiente. Para otros, su adicción es el sexo, la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito, que es fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. En otros es el adulterio, tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre que no sea mi esposo. Y te quiero leer algunas estadísticas que a mí me impactaron demasiado. En Estados Unidos hay una revista que se llama El Ministro de Hoy, Ministry Today. Y en esa revista hacen muchas encuestas a diversas iglesias muy grandes en Estados Unidos, y de ahí se pueden obtener datos duros. Y yo quiero hablarte de algunos datos duros que se han obtenido. El 93% de los varones y el 62% de las mujeres consumen pornografía. Ojo, no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la iglesia. Aún de los que se quedan dormidos, estoy hablando de ellos. Hola. Lo más duro es 40% de los menores de 13 años consumen pornografía. Y todos estos, el 95% de esos la visitan a través de su celular. Y si nos vamos a datos más fríos, haciendo un poco de cuentas, quiere decir que 8 de cada 10 personas en este lugar tienen problemas con la adicción a la pornografía y a la masturbación. Esos son datos duros. La pornografía es ese gigante que se queda en tu cuarto y te dice: una vez más, nada más, una más, una vez más, vuélvelo a hacer una vez más. Algunas otras personas son adictas a las compras. Y no solo eso, todas las adicciones nos llevan a un punto muy importante, y es que es la manifestación del vacío que existe en el alma. Es decir, hasta el momento que una persona es saciada en su alma, hasta ese momento la adicción huirá. Quiero darte algo que yo he experimentado. Una persona con adicciones se refugia en esa adicción inconscientemente para apagar la voz de rechazo que hay del mundo hacia la persona adicta. Al punto que en el mundo le han colocado a las adicciones que te estoy describiendo nombres como terapia psicológica, como por ejemplo: usted necesita una terapia de compras. Y las mujeres dijeron amén, ¿verdad? Hay otra terapia que está siendo justificada como: ¿para qué tener una esposa si no me satisface? Y ahora es públicamente aceptado. Antes el adulterio era penado con cárcel. Ahora hay una modalidad en los juicios que llevan diferentes autoridades legislativas, abogados, llamémosle así,
que ya no necesitas ni siquiera un pretexto para divorciarte. Antes el pretexto era me fue infiel, ahora me divorcio porque se me dio la gana, porque no me sabe cocinar o no me sacia sexualmente. Otras adicciones son aquellas como aquella persona que es adicta a los logros, a las victorias, que quiere ir a un nivel más alto, un poquito más alto en rendimiento, un ascenso, un premio, un elogio, una aceptación. Y no significa que lo necesites, ya lo tienes. Pero ahora lo que tú deseas es ser visto, ser aplaudido. Y aquí hay una línea bien delgada. No es malo esforzarse, no es malo buscar crecer, pero hay una línea tan delgada que rápidamente se puede traspasar para volverse adicción. Hay otras personas que son adictas a la adrenalina, al estar alerta. Por ejemplo, muchos toman Red Bull o una bebida que les estimule. ¿Con qué propósito? Para que la maquinaria no se apague, porque están tan adictos al movimiento que no pueden escuchar el silencio. Hay algunos otros que son adictos al dolor. Van y se cortan, se hacen tatuajes, se hacen quemaduras, se muerden los dedos. Y al final del día solo dicen, no sé por qué lo hice. Hay algunas otras personas que son adictas a la gente. No pueden terminar una relación, saben que no les conviene, saben que no es la voluntad de Dios, pero ahí están, porque no pueden terminar esa relación. Es más, se sienten inquietos cuando no hay seguridad en la relación. Hay otros que tienen una gran adicción al celular. No pueden dejar el celular en paz porque cada ratito están viéndolo, y para sus adentros es: híjole, ¿por qué nadie me manda un mensaje? Pero quiero decirte cuál es la adicción más extendida en el mundo. Y es la adicción a la aprobación. Quizás tú me dirás, no, pastor, ahí sí la regó. Mi vecino es adicto a la aprobación, yo no. ¿Sabes por qué dices para ti que no? Porque realmente lo que quieres es autojustificarte, porque quieres ser más grande, más preparado, más reconocido que el de al lado. Pero la realidad es que muchos de nosotros, dentro de nosotros mismos, necesitamos ser validados, aceptados y conocer la opinión de los demás para que siempre sea positiva. Muchos de nosotros piensan, es que a mí no me importa lo que la otra persona piense de mí. Esa no es la realidad. Entre líneas estás anunciándote a ti mismo: me importa tanto lo que piensa el otro de mí, pero yo no quiero que el otro lo sepa. La verdad es que todos queremos ser aceptados por los demás. Todos queremos caerle bien a la gente, porque no queremos ser aislados, no queremos estar apartados. Y ¿sabes algo? Satanás entendió también esto, que inventó las redes sociales. Es decir, las redes sociales son ese cuchillo filoso que se puede enterrar en tu deseo de aprobación. Sitios como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. No es que lo uso para mensajes, es una red social. Es más, podemos llegar al punto de mostrar frases que muchos de nosotros pensamos: subo una fotografía, mi mejor foto donde yo me veo bien, me parece genial, quiero ver a cuántos les parece igual de genial. Y estás esperando el primer like. Y llegando el primer like es: yo sabía, esta foto es estupenda. Ahora estoy esperando el segundo like. Y como no llega, vas y actualizas la página. Hay algunos otros que tienen una adicción como
la siguiente: mi amigo, mi amiga tiene una foto con tal persona, yo también puedo tenerla. Tengo una foto en la que yo me puedo mostrar sexy, yo también quiero tener esa foto. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando gritos silenciados, como diciendo: gente, aquí estoy, mírame, apruébame, apláudeme, acéptame. Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí. Todos hemos publicado fotografías y lo primero que estamos esperando es la aprobación del otro. Es decir, que el deseo de la aprobación de las personas se ha vuelto una droga saciada a través de las redes sociales. Y la realidad, amados míos, es que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables a cualquier tipo de droga, a cualquier tipo de deseo, a cualquier influencia externa que nos haga sentir algo diferente. Y aquí todo esto te lo he explicado para llegar a una primera pregunta. ¿Qué es lo que realmente está afectando tu vida? ¿Qué problema es el que estás escondiendo? ¿Qué problema es el que estás enmascarando? Estás colocando una máscara detrás de tu dolor, detrás de tu vacío. Es decir, que las drogas, el sexo, la masturbación, la pornografía, la adicción a una pareja, la adicción a las compras, son el resultado de una enfermedad que no está superficial. Son el resultado de algo en tu alma. Es decir, algo que yo he encontrado es que los síntomas de cualquier adicción, su raíz está en el abandono o en el dolor. Y esto es causado por una cosa muy sencilla, llamado pecado. Pecado propio o pecado del otro, intoxicando mi vida. Es decir, que muchas de las adicciones que todos hemos padecido son el reflejo del rechazo del otro para conmigo, son el reflejo del dolor que alguien me causó a mí, son no solamente lo que yo recibo del otro, sino una máscara que Satanás coloca en la otra persona, que yo vea que me siento abandonado, rechazado, para traer algo a mi alma, que yo me sienta inepto, que yo me sienta inseguro. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora mi mundo perfecto ha sido totalmente volteado, al punto de que ya ahora las cosas no tienen sentido. Y para yo buscar o sentir cierta felicidad, corro a una máscara, a una adicción. Por lo tanto, una alma, ¿cómo se ha de sentir? Para que tenga la necesidad de correr a una máscara, para que tenga la necesidad de saciarse, es que esa alma que está siendo víctima de cualquier adicción se siente solitaria, enojada, frustrada, cansada, desconsolada, asqueada, harta de lo que le rodea, porque nada le sacia. Y al momento de buscar cierta saciedad, quiere refugiarse en una adicción. Es decir, que mientras más cosas hay en el mundo que prometan saciar tu entendimiento, que prometan saciar tu alma, te dan más posibilidades de ir a probarlo. Pero ¿cuál es la otra parte, la parte escondida? A más yo me siento mal, más yo quiero ir a correr a saciar mi alma. Y quizás en alguna adicción tú puedas encontrar alivio momentáneo, cierto entusiasmo, cierta adrenalina, cierta euforia. Yo lo llegué a encontrar. Pero ¿cuál es el resultado? Que después de ese momento estarás hundido todavía más. Hay muchas personas que son adictas a la comida. Y te voy a poner la ecuación perfecta. Un hambre voraz, y a eso le agregas más hambre voraz, más
cualquier problema, igual a como con ansiedad. Es decir, llegas un momento y sabes que ya estás satisfecho, pero dices un poquito más, otro poquito más, un poquito más de azúcar, un poquito más de grasa, un poquito más de picante, un poquito más de esto. Y seguramente tu alma va a encontrar un pequeño momento de saciedad, pero en el momento que pase seguirás tan vacío como antes de haber comido. Toda persona, familia, que está pasando por cualquier tipo de adicción, si quiere encontrar por qué es adicto o de dónde viene la causa, tiene que ir más allá del síntoma llamado adicción. Tiene que encontrar cuál es el vacío que hay en su alma. Y aquí hay 3 preguntas que me encantaría que tú te formularas. ¿Cuál es la fuente del caos de mi vida? ¿Por qué me siento tan inadaptado? ¿Por qué tengo tanto miedo a que me conozcan? Es decir, que hasta que estás dispuesto a ver debajo de la droga, averiguarás cuál es el problema de tu adicción. Cuando el Señor me permitió ir a mí a un centro de rehabilitación y que tuve mi primer encuentro con Jesucristo, hay algo de lo que no me quiero jactar, pero yo sé que no soy tonto, no soy nada tonto. Y mientras que yo tuve ese encuentro con Jesucristo, que estaban tratando mi problema de adicciones, a mí nunca me dijeron por qué te drogas. A mí nunca me expresaron cuál era el motivo de mi adicción. Yo solamente escuchaba la palabra de Dios, me enseñaban palabra de Dios. Y ese día que yo tuve ese encuentro con Jesucristo, el mismo que cambió mi vida radicalmente, y siendo yo nada tonto, me aparté del círculo en el que estaba y en mi intimidad, yo le dije a Dios, si tú, Dios, no me dices cuál es la raíz de mi adicción, voy a volver a repetirla. Y en ese momento, momentitos después, Dios me mostró un collage muy grande de mi vida, con muchas fotos, donde yo me veía rodeado de gente, pero yo me sentía solo. Y no entendía qué era lo que el Señor me estaba mostrando. Nunca supe por qué me mostraba escenas tan terribles de mi vida. Porque yo sabía en dónde estaba, yo sabía qué estaba haciendo. Era como si en ese momento que veía ese collage, esas vivencias vinieran a mi ser interior y yo exploté en llanto. Y le dije, Dios, yo no entiendo. Ni siquiera yo sabía que Dios le hablaba a la gente. Para mí, cuando alguien venía y decía, es que Dios me habló, yo lo tomaba como charlatán. Y en ese momento que Dios me hablaba a mí personalmente, le dije, yo no entiendo. Y en ese momento me volvió a mostrar otro collage más grande, con fotos más horribles de mi vida. Y entendí algo ahí. Supe que yo estaba solo, me sentía solo, me sentía abandonado. Y lo que a mí me sacó de la adicción fueron estas palabras que te voy a decir que Dios me dijo. Yo ahí llorando y el Señor lo oía audiblemente, fue la primera vez que lo oí audiblemente. Y Él me dijo, ahora tú me perteneces. Y me dijo, te amo, te amo, te amo. Eso rompió mi adicción. Porque el Señor me pudo llevar a la raíz del abandono, a la raíz de que todo lo tenía, pero yo no me sentía parte de nada. Es decir, que la causa más probable de una persona adicta no es la gordura, no son los conflictos, no son el vacío. A veces es el abandono que sientes. En otros momentos es el daño que otra persona te está causando.
Quiero recordarte que todos los hombres y mujeres somos formados a través de sentimientos. Y la influencia de la gente que nos rodea genera tal impacto para nuestro crecimiento. Es decir, tanto las expectativas de mamá, las expectativas de papá, como sus rechazos, como sus palabras duras. Todo eso es lo que nos rodea y nos puede hacernos sentir aceptados o completamente ineptos, inadaptados y temerosos. Pero ¿cuál es la realidad de cada uno de nosotros? Que no queremos que nadie lo sepa. Quiero decirte que todos somos vulnerables. Y quiero ponerte un ejemplo. Una persona que está poniendo su fe en Jesucristo tiene dos puntos, tiene dos lugares donde apoyarse. Uno, porque al momento de que tiene una expectativa en el Señor, es vulnerable a Dios. Está a la expensa de que Dios responda. Es decir, que esa es la primera parte, estar vulnerable a lo que Dios dice de mí, lo que Él piensa de mí, que yo lo comprenda. Pero si yo no oigo su voz, no me siento parte de Él, automáticamente me vuelvo vulnerable al ataque de Satanás y en ese momento caigo en la adicción. Quiero que tú te des cuenta, todos los que somos vulnerables, es decir, todos los presentes, todos los que van a oír este mensaje, somos como un carro con llantas lisas, yendo a toda velocidad en un piso, en un pavimento mojado. Somos vulnerables, tan vulnerables que al momento de que sientes debilidad, le colocas un disfraz, porque dentro de ti mismo quieres sobrevivir, pero ese disfraz se llama adicción. Quiero ponerte un ejemplo. Una persona adicta a la masturbación, a la pornografía, la raíz de su adicción está en algo muy sencillo. Se siente vulnerable a cualquier suceso que va a vivir. Si tú estás pasando por esa dificultad, ahí está el por qué lo haces. Bien fácil. ¿Por qué? Porque una persona adicta se siente perdida, se siente confundida, se siente indefensa. Y eso le hace vulnerable, porque dentro de sí sabe que es indefenso delante de la depresión, delante de una herida, delante de la opinión de los demás. Y eso produce que corra una y otra vez a buscar saciar su alma en la masturbación, en la pornografía, en cualquier droga. Pero al ver que su sensación negativa no desapareció, una vez más vuelve y otra vez vuelve y otra vez vuelve hasta el momento en el que está tan culpable y en esa nube negra, la cual no te deja salir de ese proceso de autodestrucción. La pornografía es destructora de todas las cosas buenas. Nunca saciará tu alma, nunca te va a satisfacer. El Señor hablaba a mi corazón y me dio una frase que taladró mi corazón, porque sé que es el punto de esta generación adicta. La pornografía es una excitación a un plazo súper corto para una alma insegura. Vuelvo a repetir, la pornografía es una excitación a un plazo súper corto para una alma insegura. Al final, esto te va a acarrear muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, gracias a Dios, para toda adicción hay solución y su nombre es Jesucristo. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesucristo este día? Es decir, nosotros tenemos que ser totalmente conscientes de que somos vulnerables, de que somos débiles. Y en medio de la vulnerabilidad de tu vida, en medio de la gran debilidad que no puedes enfrentar algo, tienes que correr a Jesucristo.
Y en la mejor manera que te puedo expresar esto es con la vida de David. Acompáñame al 1 de Samuel, capítulo 17, verso 33. La escritura dice: Saúl le contestó, tú no puedes. Mírame un momento. ¿Cuántas ocasiones te han dicho tú no puedes? Tú no puedes dejar esto, tú no puedes hacer aquello. Esto fue la frase que le dijo Saúl a David en medio del conflicto, que se levanta Goliat a destruir a Israel. Saúl le dijo, tú no puedes. Es decir, familia, podemos ver esa frase como si fuera muy protectora de Saúl para David, pero no es cierto. Lo que estaba haciendo Saúl era intentando desenmascarar a David, para que David se sintiera vulnerable, para que David renunciara a la tarea que Dios le había dado. Y quiero ponerte en contexto. Saúl era el rey. Él era el indicado para ir a romperle toda la cabeza a Goliat. Saúl tenía la mejor armadura. Saúl tenía miles de guerreros a su cargo. Saúl tenía el potencial, porque él desde joven había sido entrenado como un guerrero. Por lo tanto, él era quien tenía que salir en contra de Goliat. Pero de repente vemos a un adolescente saliendo y declarando públicamente: yo voy a vencer a Goliat. Pero quiero que te des cuenta, la primera reacción de Saúl fue señalarle lo difícil que era la pelea. Le quería mostrar que él no tenía ni una sola posibilidad de ganar. Es decir, le está diciendo entre líneas: muchachito, vas a fracasar, tú no puedes. Y quiero que observes, David fue muy sabio. Y él muestra públicamente: yo no quiero el reino, yo lo único que quiero es poner en alto el nombre del Señor. Y dice en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, que me ha librado de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, que Jehová está contigo. Quiero que veas esto. La respuesta de Saúl que David le dio no fue suficiente. Así que Saúl le buscó colocar algo, colocarle una armadura. Diga conmigo: armadura. No te oigo. Más fuerte. Cuando Saúl le coloca su armadura, no estaba buscando que esa armadura lo defendiera. Estaba colocando Saúl a David todo su miedo, toda su debilidad. Es decir, le estaba dando un disfraz para destruir su confianza en el Señor. Eso es una adicción. Recibir la armadura de otro para sentirme que no soy vulnerable, para sentirme protegido. Es decir, David se da cuenta y él expresa: yo no me siento a gusto con esta armadura, yo no puedo pelear con esto. Quítame tu equipo de guerra, quítame tu temor, quítame tus demonios, quítame lo que tú has pensado. Pero quiero que observes algo. Lo que quería hacer Saúl era colocarle esa armadura
para que él se sintiera fuerte delante del mundo. Que hay una revelación muy profunda. Es decir, esa armadura que muchos tenemos colocada como adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción al sexo ilícito, adicción la que quieras, es esa armadura que te hace sentir invulnerable, poderoso, fuerte ante el mundo. Por eso muchos están padeciendo cualquier tipo de adicción, porque no se han dado cuenta que esa armadura es el maquillaje destructivo que pone alguien más sobre mí. Y quiero recordarte que tú y yo somos el reflejo de Jesucristo en esta tierra y no necesitamos ninguna armadura. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús, Andy? Date cuenta de algo. Las adicciones, las personas beben. Yo bebía y bebía mucho. Las personas beben antes de la reunión, antes de la fiesta, para sentirse relajados. Pero te voy a mostrar qué significa sentirse relajado. Sentirse abierto a socializar. Perder el miedo al rechazo. Hacerse valientes ante la no aprobación. Es decir, ¿qué hizo David? Él hizo todo lo contrario. Sabía que había miedo delante, sabía que había un gigante que lo quería destruir, pero él no acudió a la armadura de Saúl, él acudió a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que delante de la debilidad, delante de la frustración, delante de la vulnerabilidad, había un Dios todopoderoso que lo podía defender. Es decir, tú y yo tenemos que ser tan conscientes que somos vulnerables a caer en cualquier hábito pecaminoso. Pero si no hacemos algo, estaremos haciendo como consecuencia lo que hizo Adán. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió de Dios. ¿Y dónde te escondes? Detrás de la armadura llamada adicción. Es decir, que toda adicción, todo hábito oculto, toda depravación, toda inclinación sexual nos mantiene atados al cepo de la culpa, a la cadena del temor, porque no queremos descubrir quiénes somos y tenemos mucha debilidad y mucha influencia de los demás y no queremos que ellos sepan quiénes somos en realidad. Y justo es ahí, en medio de esa debilidad, que tú te pones una armadura llamada adicción y te colocas detrás de ella para mostrarle al mundo: yo soy fuerte, yo me tomo todas, yo puedo cometer cualquier ilícito y soy poderoso, yo puedo tener relaciones sexuales con cuantas mujeres y con cuantos hombres yo quiera, porque soy más fuerte que ese que me señala. Es decir, la adicción no es otra cosa más que la respuesta a una alma sedienta. No es otra cosa más que ese deseo de ser aprobado, de que yo quiero formar parte de este grupo. No es otra cosa más que mostrar públicamente que soy inseguro. La adicción es la respuesta automática, pero inconsciente, al ir corriendo a apostar, ir corriendo a drogarme, ir corriendo a masturbarme, ir corriendo a hacer cualquier tipo de hábito ilícito que el Señor reprueba. Y justamente es ahí donde nos apartamos de la seguridad de Dios y entramos en la hostilidad y la vergüenza del pecado. Y la siguiente pregunta es el punto más importante de mi mensaje esta mañana. ¿Estarás dispuesto tú a quitarte la armadura que no es tuya?
¿Estarás dispuesto tú a arrancar de ti mismo la adicción? Porque Dios está dispuesto a vestirte a ti de su gracia. Las adicciones, familia, no son otra cosa que demostrar públicamente que el hombre fue creado para ser dependiente. Es decir, lo único bueno de una adicción es que muestran que el hombre fue creado para depender de Dios nada más. Y si no dependemos de Dios nada más, tendremos una dependencia hacia cualquier cosa que nos vaya a llevar a la destrucción. Yo como persona he decidido seguir a Jesucristo. Mi deseo no es ser adicto ni a mi pecado, ni aparentar que soy fuerte, porque he comprendido que el pecado me ensoberbece. El pecado me produce que yo sea independiente, y esa independencia me impulsa a controlar mi destino. Quiero recordarte que tu vida es como un rompecabezas, una pieza llamada familia, una pieza llamada trabajo, otra pieza llamada dinero, otra pieza llamada vacaciones, otra pieza llamada iglesia, otra pieza llamada lo que tú quieras. Pero en el centro hay una pieza que no puede ser sustituible, que se llama Dios. Muchos intentamos colocar la pieza de la familia en el centro y no podemos. Poner la pieza llamada dinero y no podemos. ¿Qué es lo que sucede? Que esa pieza llamada Dios es el centro de gravedad para toda nuestra vida, pero como a veces no estamos dependientes de Dios, colocamos en el centro una frase llamada adicto. Es decir, una persona adicta, al momento de no rendirle adoración a Dios como respuesta a que Dios le bendice, Dios le guarda, Dios le protege, el adicto se rinde adoración a sí mismo. Se coloca a él como persona en el centro del rompecabezas y comienza a buscar recibir adoración de sí mismo o de la gente que le rodea a través de consumir drogas, a través de consumir pornografía, a través de consumir compras, a través de consumir aceptación por los demás. Es decir, que todo adicto ha sacado a Dios de su misma vida para colocarse él como un Dios falso al centro. Esa es la terrible verdad de las adicciones. Pero quiero mostrarte otra cosa. Yo sé que el Señor te está hablando profundamente. Jesús, al momento de acercarse al sepulcro, gritó: Lázaro, sal fuera. Milagrosamente volvió a la vida. Milagrosamente naciste de nuevo. Pero Él declaró algo: ustedes, discípulos, desátenlo, quítenle las vendas de lino. Es decir, familia, muchos de nosotros estamos pasando una y otra vez por problemas porque no hemos sido soltados. Y quiero mostrártelo. ¿Cuántas veces has sentido dentro de ti mismo algo poderoso en tu corazón que te hace comprometerte con Dios para cambiar? Y gracias a tu sometimiento lograste 2 o 3 veces la victoria. Pero de repente volviste a caer. Es decir, que tú mismo quisiste quitar las vendas. No corriste con alguien a que te quitara las vendas. Dentro de ti mismo quieres buscar un logro, pero la realidad es que nuestra conducta adictiva nos enreda en el capullo de la derrota. Y por más de que nos esforcemos, solamente obtenemos error tras error, destrucción tras destrucción. La realidad es que tu deseo
no es fallar. La realidad es que tu plan no es fracasar, pero tu plan sí es mantener las cosas en secreto. No pedir ayuda, no buscar una salida, buscar una solución personal. ¿Para qué? Para que todo se mantenga en lo oculto. Pero yo tengo una noticia. El problema de las adicciones se resuelve solo bajo la luz de Jesucristo. Lo tienes que sacar a la luz. Para muchos, quitar las vendas es ir a un centro de rehabilitación. Para otros es recibir consejería. Para otros más es rendir cuentas con un hermano maduro, con alguien que te ayude a crecer en fe, que te impulse, no que te señale tu error, que te impulse a ser más entregado y tener mayor confianza en el Señor. Para otros, soltar las vendas significa romper esa relación destructiva, cerrar ciclos con personas nocivas. Y el apóstol Pablo nos enseña algo glorioso que a mí me da mucho ánimo en el Señor. Y dice la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Diga conmigo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Lo podemos decir juntos? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo escribe esto, a mí me hace sentir que es para mí. Porque en el mayor momento de debilidad, Pablo no fue a refugiarse en los fármacos. Pablo no fue a refugiarse en el placer sexual. Pablo no fue a refugiarse en una persona. Pablo todo el tiempo miraba a la cruz. Y cada vez que tú y yo miramos a la cruz, viene la gloria, viene la gracia, viene la misericordia, viene el abundante amor diciéndome: bástate mi gracia, porque tu debilidad puede ser suplida en mi poder. Y hoy quiero decirte lo que él decía, y algo que a mí me hace comprender que solamente bajo las alas del Señor yo estaré seguro. Bajo las alas del Señor estarás tú seguro. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero decirte que este es el tiempo en el que tienes que sacar a la luz la debilidad, en el que tienes que sacar a luz la adicción que estás padeciendo, porque hoy es el tiempo de comenzar a refugiarte bajo las alas del Señor. Yo sé que si dijera: si hay alguno adicto aquí, pase enfrente, pero creo que a veces es algo muy fuerte evidenciar algo que no queremos que se evidente. Pero algo que yo aprendí es que Él es el Dios más alto. Solo bajo su luz puedo ser libre. Y si hay alguno aquí que quiera ser libre, yo te quiero invitar a que te pongas en tus pies.
sea cual sea tu debilidad, tu adicción. Si tú no estás pasando por problemas de adicciones, te felicito. Pero hoy, si tú sabes que estás pasando por algo difícil, quiero pedirte ahora que tomes otro paso de valentía. Ven aquí enfrente. Vamos a rendirnos juntos ante su presencia, porque Él está aquí. Solo levántale tus manos al Padre y dile: aquí estoy. Me he escondido detrás de la armadura